La verdad es que cuando arrancó este proyecto hace 1 año y medio, la verdad es que era un sueño y una ilusión, y bueno, y ahora estamos a 1 mes y medio de que se haga realidad, y ha sido un trabajo duro, un trabajo complicado, pero la verdad es que sí, es un sueño totalmente. Y mi idea cuando empecé a hacer el máster era formarme en la gestión deportiva. Sí que tenía un pensamiento de redirigir mi vida profesional hacia el mundo del deporte y estar vinculado de alguna manera al mundo del deporte, pero no fue hacia, yo creo que mitad, 3/4 de máster cuando sí que empecé a pensar que podría ser una buena idea, después de asignaturas como marketing, organización de eventos, y ahí empezó a nacer en mi cabeza la idea de que quizá podría organizar un torneo de estas características. Es una ayuda súper grande, y saber como jugador lo que a ti te gusta tener durante los torneos a nivel de alojamiento, a nivel de servicios, ayuda mucho a la hora de ser un organizador. Haber sido jugador y ser jugador te da unas ideas y unas herramientas que de otra manera pues es más difícil saberlas. Me han servido muchísimo en todos los ámbitos, ¿no? En tener una idea más global de lo que es la organización de un torneo, tanto a nivel económico, teniendo unos presupuestos, unos prebalances iniciales, luego a nivel de marketing, tener un poquito una idea de lo que habría que hacer, y sobre todo a nivel de organización de eventos, pues los diferentes apartados que tienes que trabajar, tanto a nivel de comunicación, como de organización, como de voluntarios. La ayuda ha sido fundamental para tener muy bien estructurado todo lo que necesita un evento de estas características. Para empezar, hay que ser muy conscientes de que organizamos un evento donde viene gente con movilidad reducida. Por lo tanto, eso tiene que ser el primer detalle que tiene que estar cuidado al 100%, que todos los lugares donde vaya a estar el deportista sean 100% accesibles o lo más accesibles posibles. Eso en un torneo de otras características pues no tiene esa importancia, ¿no? Es decir, el hotel tiene que ser accesible, las pistas de tenis tienen que ser accesibles, y todo tiene que estar cuidado en ese sentido. Después, luego la gran mayoría de cosas son iguales que un torneo de tenis. Tienes que tener tu encordador, tienes que tener tu fisioterapeuta. Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, un espacio para guardar todas las sillas. Tenemos que tener un mecánico, que nos obliga la ITF por sí, durante un partido, igual que se pide fisio, pues se puede pedir mecánico porque la silla ha sufrido algún desperfecto o se ha roto alguna pieza. Todos esos aspectos los tienes que tener controlados, y son diferentes a un torneo de pie. Bueno, yo creo que la parte más difícil ha sido la económica, ¿no? Encontrar los patrocinadores, los sponsors para cubrir el presupuesto de un torneo de estas características, que la verdad es que es un poquito alto. Ha sido la parte que a mí desde el principio me ha preocupado, ¿no? Pero la verdad es que muy contento con la respuesta de todas las instituciones y de todos los patrocinadores, y bueno, y a día de hoy más relajado en ese sentido. Bueno, hay muchas, ¿no? Cuando consigues, por ejemplo, un patrocinador, te da mucha alegría, pero sobre todo yo creo que toda la relacionada con la parte más visual del torneo, ver el cartel del torneo, bueno, pues cuando ves eso es como si el torneo ya fuera realidad, ¿no? Y a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión toda la parte relacionada con el marketing y toda la imagen visual del torneo. Es muy importante, es importantísimo tener ayudas de las instituciones. Nosotros, vamos, yo no tengo ninguna queja, al contrario, tanto la Generalitat de Cataluña como la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona han tenido una respuesta pero fantástica desde el minuto 1 cuando se les presentó el proyecto, y respondieron positivamente. Y siempre es muy importante tener este respaldo, ¿no? Respaldo de instituciones tan potentes a nivel como son la Fundación Cruyff, como es el Real Club Polo de Barcelona, que ha apoyado muchísimo este evento y con el que hemos firmado un convenio por 3 años, y que creen en nuestro proyecto. Todo esto ayuda a tener un organigrama muy sólido y muy asentado, que tanto las instituciones como los patrocinadores lo agradecen, y les da un plus de confianza, ¿no? A la hora de apostar por un torneo, un proyecto de estas características.